Y vamos a trabajar estos espacios. Fíjate que ya coloqué el fondo. Entonces por encima yo voy a colocar unos rectángulos en esa misma capa fondo que me establezcan ciertas diferencias en cuanto al módulo y me haga quebrar esa unidad modular. ¿A qué me refiero con quebrar? Bueno, con esto. Fíjate que voy a dibujar un rectángulo de la siguiente manera y lo voy a trabajar en degradación, así, ¿ok? Pero no tan degradado, porque yo debo establecer una diferencia entre este plano que acabo de dibujar y los módulos que tengo acá. Entonces, si este plano está a un 60%, yo lo voy a colocar en un 80%. Ajá, en un 80 tengo esto, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo en un 90. Allí puede ser, ¿ok? Y voy a hacer esto. Uno sí, uno no. Uno sí. Y lo voy a ajustar aquí, que termine allí. Ajá, voy a ajustar. Y fíjate que simplemente con colocar el fondo atrás ya yo entiendo o se entiende perfectamente que lo que hay aquí internamente también es un hexágono, ¿ok? Simplemente le estamos dando un quiebre a ese módulo, este quiebre, ¿ok? Que es lo que le da el volumen a ese módulo. Y por supuesto va a ser mucho más interesante, mucho más volumétrico y mucho más interesante esa composición, ¿ok? Fíjate que aquí, ajá, allí. Vamos a ajustar. Si nos acercamos, ajustamos bien. Siempre es importante que te acerques, ¿ok? Y fíjate qué interesante se ve esto, ¿ok? Y ahí empieza a tener un carácter esos elementos. Voy a amarrar esa capa fondo y voy a hacer un intento de a esta capa módulos le voy a agregar una sombra, a ver qué pasa. Allí, agrupo y voy a agregar una sombra. Efecto. Me voy a ir aquí a estilizar. Sombra paralela. Ajá. Y le voy a colocar aquí en 0. 0. Ajá, 0 y 0. Perfecto. Y voy a ampliar. Voy a desenfocar bastante. Ajá. Fíjate que allí se ve muy bien. Y provisionalmente le voy a dar a OK. Listo. Entonces fíjate que se crea una pequeña sombra allí en ese espacio modular y hace que todos esos módulos salten o de alguna manera destaquen dentro de ese espacio. Fíjate que aquí ya tenemos casi lista la composición, ¿ok? Lo que tenemos que hacer a partir de ahorita es crear la singularidad dentro de esta composición. Entonces, fíjate, tú puedes ubicar esa singularidad, bien sea en la zona del centro de interés, que puede ser esta, ¿ok? O puede ser esta de acá, o puede ser acá, o puede ser, o sea, es indistinto si es un poquitico más acá o un poquitico más allá. Lo interesante de aquí de esto es crear una singularidad que me permita hacer un quiebre a nivel visual y eso, de alguna manera, utilizar la singularidad como un recurso dentro de la composición, ¿ok? Yo lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer de la siguiente manera. Por encima de módulos, provisionalmente voy a dibujar un polígono de la siguiente manera, con mi herramienta pluma, dibujo un polígono. Fíjate que lo estoy haciendo por los momentos un poco al ojo por ciento, respetando las inclinaciones. Voy a meter un poquitico acá también, respetando un poco los espacios, permitiendo que esa pieza que estoy construyendo allí respire en ese espacio, ¿ok? Y la voy a pintar de naranja, ¿ok? Fíjate que allí ya entonces empieza a verse el trabajo de
singularidad. Y puedo hacer que esta pieza salga de alguna manera de ese espacio que tengo allí, ¿ok? Como una pieza, digamos, eh, que solamente exista allí y no exista en otro sitio, ¿ok? Y puedo hacer que esa pieza tenga un trabajo volumétrico aquí, ¿verdad? Fíjate que esta pieza yo la tengo en una capa aparte, ¿ok? Y para hacer ese trabajo volumétrico, yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Fíjate que es sencillo. Es simplemente un poco de interpretación, ¿ok? Voy a amarrar aquí y por encima, por debajo de estos dos módulos que tengo acá, es que voy a trabajar las paredes. Y lo voy a hacer así. Empato. Por aquí y por aquí. Y cierro. Cierro y cierro. Muy bien. Este módulo, voy a amarrar estos módulos acá. Esta pieza que acabo de crear aquí, fíjate. Ajá. La voy a llevar a Pantone. Editar colores. Color individual. Ajá. Le voy a decir OK y la voy a llevar a un 50%. Listo. Porque yo necesito visualizar que esta pieza es diferente a esta. ¿Ok? Ajá. Esta pieza tiene que estar, a juro, por encima de las otras dos. Así. Perfecto. Y necesito crear una pieza que vaya de aquí a acá. ¿Ok? De la siguiente manera. Me voy a parar en esta misma capa, aquí, y voy a crear esta pieza. Aquí, aquí y cierro aquí. Listo. Y esta pared tiene que ser diferente a esta en el tono. Si la trabajé en un 50%, esta pared tiene que estar por lo menos en un 70%. Allí. ¿Ok? Para que esos tres módulos se vean diferentes. Esas tres paredes. La de arriba, esta de acá que es la frontal y la lateral. ¿Ok? Y yo puedo hacer a partir de aquí que esta singularidad pueda repetirse. ¿Por qué no? Pero solamente en otro sitio y ya, ¿ok? De repente que ella se repita en esta zona, ¿ok? Y la ajusto. La llevo al, al trabajo, al espacio que tengo aquí, ¿ok? Y acá le doy un poco de distorsión. Así, siempre por fuera la distorsión, así. Listo, ajá, para que esta inclinación vaya en armonía. No tanto, allí, ajá, ya por ahí va. Allí, perfecto. Ya allí creo otra anomalía, que no deben de ser más de dos, ¿ok? Yo te recomiendo que sean una o dos, más de allí no. Acuérdate que la anomalía o la singularidad simplemente es un recurso para que tú, digamos, salgas de la rutina o de la monotonía modular, ¿ok? Y tiene que ser un elemento que sea cromáticamente diferente y modularmente diferente también. Él puede cambiar tanto en color como en forma o solamente el color, ¿ok? Como tú quieras. Simplemente tiene que ser un elemento que destaque allí, que sirva como una especie de ruptura dentro de la composición, ¿ok? Es un elemento que rompe con la monotonía y esa es la particularidad que tiene este objetivo, ¿ok? Ya con este ejemplo eh, que te acabo de mostrar, te explico de alguna manera cómo vas a trabajar con estructuras y a fin de cuentas tú puedes agarrar cualquiera de estas que está aquí, ¿ok? Para tu composición, no necesariamente tiene que ser eh, esta que yo acabo de colocar en este ejemplo, puede ser cualquiera de estas, ¿ok? Simplemente es cuestión
de que tú vayas evaluando situaciones y de que tú te sientas, digamos, cómodo con estas estructuras. Pueden ser esta o cualquiera que puedas encontrar dentro de fundamentos del diseño, ¿ok? Entonces, bueno, ya con esto damos por culminada esta clase práctica de diseño con estructuras para el tema de ambigüedad y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Chao. Acá voy a dibujar primero un cuadrado, o mejor dicho, un rectángulo que me permita desarrollar esta idea. ¿Ok? Y lo voy a pintar de amarillo. Y lo voy a enviar hacia atrás. Organizar, enviar detrás. Perfecto. Esta va a ser una luz dentro de esta composición. ¿Ok? Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a traer este nodo para acá. Así, tal cual como lo estás viendo. ¿Verdad? Y voy a hacer que este elemento, este plano amarillo que estoy colocando acá, sea una luz dentro de esta composición. ¿Ok? Y voy a colocar este punto de ancla acá, que quede bien justificadito ahí. Voy a bajar un poquito. Acuérdate que es importante allí, ¿verdad? Que tú trabajes con bastante precisión. Allí. ¿Ok? Perfecto. Y para que este elemento me quede igual del otro lado, simplemente me lo traigo. Le doy la vuelta. Te voy a explicar cómo lo hice acá. Ya lo hemos hecho con herramienta reflejo. Le doy a Enter y le doy la vuelta. Perfecto. Y me lo traigo para acá. Allí. Que me quede justificadito. Bien hecho. Allí. Perfecto. Allí. Entonces, fíjate, ya allí empieza a verse algo. Empieza a verse una intención dentro de esta composición. ¿Ok? Este amarillo que ilumina toda esa composición. Entonces yo a partir de acá, a partir de esta idea, voy a empezar entonces a mover. Por ejemplo, ¿verdad? Que esta punta no me quede en tensión con esa luz allí, entonces subo, ¿verdad? Que de repente este objeto, este bombillo acá, me quede mejor sangrado acá en relación a la luz y le dé un poco un giro, ¿ok? Que de repente este sea un poco más pequeño allí, ¿verdad? Para ir ajustando y para ir ajustando, para ir viendo y evaluando el comportamiento de ese bombillo. Entonces fíjate que aquí ya entonces empieza a verse algo como te lo dije hace un ratico. Fíjate, hay combinaciones cromáticas de las cuales tú puedes, digamos, valerte para que tu composición sea interesante, mucho más atrevida, mucho más audaz. No solamente con blanco y negro, ¿ok? Ya estoy incorporando amarillo y se me ocurre, voy a agarrar estos dos elementos acá y los voy a soldar, los voy a unificar, perfecto, para que todo esto sea una pieza. Y se me ocurre, vuelvo y repito, que el fondo de esta composición puede ser de un violeta oscuro. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente voy a dibujar un cuadro atrás. ¿Ok? Voy a pintar de violeta y luego voy a valorizar. Voy a pasar esto hacia atrás. Organizar, enviar detrás. Perfecto. Y voy a hacer que estos elementos, pues ya no sean negros, sino amarillos. ¿Ok? Toco. Ajá. Cambio con el gotero, perfecto, ¿verdad? Allí empieza a verse entonces el trabajo. Y acá voy a seguir pintando de amarillo. Este le corresponde violeta. Y estos que cruzan, yo debo hacer entonces una intersección entre ellos, ¿ok? Porque debe quedar amarillo hacia afuera y hacia adentro debe quedar violeta. Pero se me ocurre de repente que este fondo pudiese ser en un tono de violeta un poco más oscuro. Entonces lo voy a valorizar al menos en un 50%
y me parece que allí se ve muy bien porque resalta mucho más el amarillo, se ve mucho más atractivo, se ve mucho más visible, ¿ok? Y voy a probar con otro tono de amarillo, de repente un poquitico, este amarillo que no sea puro, sino que tenga un leve toque de magenta, lo voy a colocar en un 25% y allí me parece que se ve muy bien, en ese tono de amarillo. Ok, voy a hacer los cambios del amarillo, perfecto. Son cosas que ya indudablemente ya tú sabes y que finalmente simplemente quiero que las veas, ¿ok? Para que veas el proceso de una composición con estas características, ¿ok? Perfecto. Ya allí tengo un paso bastante avanzado. Voy a empezar a unificar los elementos, ¿ok? Por ejemplo, acá, lo primero que voy a hacer es unificar estos dos, ¿ok? Voy a probar con este. No me obedece. Acá. Allí. Perfecto. Pinto de amarillo. Perfecto. Entonces, aquí, fíjate lo interesante de esto. Se ve amarillo hacia afuera y hacia adentro se ve violeta. ¿Ok? Toco los dos elementos, toco el bombillo y voy a tocar este plano amarillo. Y me voy acá. Excluir. Ahí está. Perfecto. Voy enviando hacia atrás y voy viendo. Fíjate que todo este elemento se fue hacia adelante. Voy a enviar hacia atrás junto con el fondo. Toco el amarillo. Toco el fondo y voy a enviar los dos hacia atrás. Enviar detrás. Perfecto. Ahora, estos dos, este de acá lo voy a unificar, lo voy a excluir con el amarillo. Allí. Perfecto. Y pinto de amarillo. Perfecto. Luego me encargo de enviarlo hacia atrás, ¿ok? Toco. Voy con el amarillo. Excluir. Perfecto. Allí. Voy a enviar hacia atrás. Toco ambos. Toco el amarillo con Shift. Toco el fondo violeta. Clic derecho. Organizar. Enviar detrás. Allí. Fíjate que allí ya empieza a verse una composición. Voy a eliminar un poco las líneas guías con control mayor que o menor que. Ajá. Allí empieza a verse la composición. Entonces, importantísimo que tú, vuelvo y repito, analices el comportamiento de ese objeto, el comportamiento de ese animal, el comportamiento de ese elemento que estás, con el que vas a componer, ¿ok? Eso te va a permitir desarrollar una composición mucho más atractiva. Dentro de un cuadro de color es un destacado, ¿ok? Así se le llama. Así se le llama en diagramación, un destacado. Y por supuesto, cuando se trata de eventos, toda la información debe destacar de alguna manera. ¿Ok? Fíjate, aquí voy a rodar. Voy a rodar hacia arriba. Voy a reducir un poquitico aquí porque no quiero que la fotografía sea cada vez más pequeña. No quiero. Porque si no va a perder importancia. Voy a pasar este texto hacia arriba y esa caja roja, toda, la voy a pasar hacia arriba. Voy a ir rodando. Primero la caja roja. Voy a soltarla. Toco. Suavecito, muevo hacia arriba, allí, para entonces ir rodando los textos. ¿Ok? Toco, toco, subo. ¿Ok? Son ajustes que tienes que ir haciendo a medida que vayas diseñando. Tocas y subes con la flecha de tu teclado para darle más espacio a esta información que hay aquí. Por supuesto, esta información también debe subir. Aquí, tocas con Shift, tocas el texto y tocas la caja con Shift y subes. Allí. Perfecto. Ahora sí tengo un poquitico más de oportunidad para diagramar este texto. ¿Ok? Que de repente lo voy a hacer con poppings allí, que van a ser las categorías. ¿Ok? Pero esta información yo quiero hacer que participe de alguna manera con la chica que está aquí.
Voy a reducir un poquitico nomás, allí. Yo quiero hacer que esta información de alguna manera participe de la chica. Y no quiero que esta información quede allí como suspendida, como en el aire. Yo voy a amarrar esa información. ¿Ok? Primero voy a sombrear la sección de categorías. ¿Ok? Le voy a dar bold aquí. ¿Ok? Para que esa información destaque. Y voy a hacer que esta información se vea centrada aquí, así. Ajá. Justificada hacia el centro. Y voy a hacer que esta información se vea encerrada en un contorno. Así, algo así. Invierto y ahí está. Entonces yo con encerrar información, con darle, digamos, con contenerlas dentro de una caja, le estoy dando un espacio importante a esa información y no se ve suspendida en el aire. ¿Ok? Esto no es que funcione en todos los casos, pero en este caso sí funciona. En este caso sí debe ser así. Fíjate que entonces aquí sí me da chance de ampliar un poquitico más. Y la fotografía la voy a pasar por delante del contorno. Le doy clic derecho, organizar, traer al frente. Allí. Entonces fíjate que ya aquí empiezan a participar los elementos unos de otros. Empieza la chica a participar del contorno, de esta información. Empieza a participar todo este texto, pasando a esta zona de diagramación, y toda esta información de alguna manera penetra también la diagramación del texto y se van unificando los elementos. Fíjate que aquí yo puedo hacer que este cuadro y este tengan el mismo ancho. Ajá, voy a fijar aquí. Listo. Voy a fijar este rojo también con un candado. Listo. Para ir trabajando más las armonías, yo puedo hacer que este cuadro y este tengan el mismo ancho. Voy a sacar unas reglas aquí. Así, y fíjate que tienen casi el mismo ancho. Allí. Solamente tengo que rodar un poquitico. Allí. Para que eso me quede bien justificado. Ok, siempre tienes que buscar y procurar la manera de que todo te quede bien justificado. Ok, voy a reducir un poquito, ajustando, allí. Ajá, voy a agarrar primero el texto. Toco la línea. Voy a tocar la línea. Ajá, toco la línea, toco y toco. Ajá. Voy a ajustar la caja allí. Voy a ajustar aquí. Mientras tú más lupa y más ojo le metas al trabajo, mejor diagramado va a quedar. Entonces, fíjate que aquí hice este ajuste para que estas dos cajas me queden al mismo ancho, ¿sí? Eso le da armonía a tu trabajo y, por supuesto, voy a reducir. Aquí reduzco un poquito para que eso quede mucho mejor. Allí. Entonces, fíjate que aquí, ya con esta regla, ya yo tengo toda una sección diagramada en esta línea. Tengo este destacado, tengo este otro destacado y tengo a la chica. Ahí está. Y dentro de esta sección, fíjate aquí, dentro de esta sección, aquí, toda esta sección que va de aquí a acá, tengo, digamos, organizada toda esta información, a excepción del título del evento. Ajá, voy a desaparecer allí. A excepción del título del evento que, digamos, acapara ambos sectores del póster, en este caso. Esta información de Kata y Kumite, bueno, de repente puedo darle un poquitico más de tamaño, algo así, para que eso tenga importancia. Voy a seguir bajando, allí, ajá. Siempre es bueno, vuelvo y repito, darle los espacios necesarios a cada elemento. Fíjate, por ejemplo, acá en este caso, tengo esta información en amarillo y tengo este espacio acá. En teoría, si yo respeto toda la estructura del póster, del diseño del póster, él debería de quedar así. Pero debo ver si me queda muy pesado, como en efecto sucede. O sea, se ve muy pesado, se ve muy grande. Entonces yo puedo romper un poco con esa estructura, reduzco
para que esa información se vea mucho más agradable, no importa que me quede este espacio aquí, de todas maneras tengo otros espacios aquí, ¿ok? Y puedo organizar mucho mejor la información, ¿ok? Subo e inclusive yo puedo reducir un poquitico aquí de manera que no me se vea tan pesado, ¿ok? Son equilibrios visuales que tienes que hacer para que el diseño que estés elaborando se vea mucho mejor, ¿ok? Cosas que puedes hacer, bueno, indudablemente tú puedes hacer que todo esta caja, como ya está puesta en su sitio, tú de repente puedes hacer que ella sangre hacia arriba, ¿ok? Son cosas que puedes hacer y eso te permite ir subiendo en caso de que lo necesites. En este caso no creo que sea necesario porque ya la información está puesta en su sitio, pero son cosas que puedes intentar y si te funciona, pues perfecto, adelante, continúa. ¿Ok? Ahí tenemos la imagen. Ya lo que me queda es la información de estos eslogans que tengo aquí, que los voy a duplicar, los voy a separar, sombrero y elimino. Ok, esto lo voy a colocar en Antonio, así, lo voy a pintar de negro provisionalmente, ok, de manera que eso sea un texto que destaque, pero que no sea algo que sea extremadamente importante dentro de la composición de este póster, ok, vamos a ver qué tal se ve. Ajá, tengo esta otra información acá. Demuestra que eres el mejor. Listo, ahí lo separé. Vamos a eliminar esto que no sirve. Toco. Esto también lo voy a trabajar en Antonio. Así. Y a mí se me ocurre que este texto pudiese estar. Vamos a hacer dos pruebas. O dejar este texto a una sola línea, porque tengo suficiente espacio todavía. Poner este texto a una sola línea o a dos líneas. Vamos a ver. Pon a prueba tu espíritu competitivo. Por supuesto, tengo espacio para darle más tamaño a eso. Así. Ajá. Voy a darle un poquitico más de espacio a eso. Algo así. Y este texto yo lo voy a encerrar en un cuadro rojo. Así.